Micrófono. Los micrófonos, los micrófonos. Ante todo, muchas gracias a todos los que están entrando y participan en este encuentro. Gracias especiales a Manuel Ollero, a Lourdes Moreno y a Tina Cano, que han aceptado participar en este encuentro con sus exposiciones. Manuel presentará al resto y será la primera exposición de las tres, y también una introducción general a la temática, ¿no? Solo dos palabritas por si, como siempre decimos, por si alguien es por primera vez que se conecta a estos encuentros, de quiénes somos. Y la fundación nuestra, perdonad los que ya lo conocéis, sintetizando mucho, pretende un trabajo de conexión entre la dimensión más personal de las motivaciones profundas de cada uno para actuar en la vida, con el compromiso social, estructural, concreto, muy sin excluir ninguna de las dimensiones de ese compromiso social, económico, político, etcétera, ¿no? En esa conexión trabajamos. Hasta físicamente lo queremos expresar en el lugar donde va a ser nuestra sede principal de nuestro trabajo. Por un lado, en esa finca de 8 hectáreas que con mucho esfuerzo hemos comprado, va a haber un centro de formación y de espiritualidad, y por otro lado un proyecto agroecológico para dar trabajo en una zona de la España abandonada como es Jerez del Marquesado. Simultáneamente se trabajará esas dos dimensiones que a nuestro juicio no deben desconectarse, so pena de que una y otra sean perjudicadas, ¿no? Alguien lo resumió, el que nos presentó de nuestro patronato, vamos turnándonos personas, y Pepe Márquez, que fue el que presentó la sesión anterior, creo que lo resumió perfectamente. Nosotros somos de los que creemos que un activismo social o políticos sin la dimensión que uno llama espiritualidad, otro inspiración, otro motivación, cae o puede caer en un adoctrinamiento, y por el contrario, una dimensión espiritual y personal muy cultivada, olvidándose del activismo social y en todas sus dimensiones estructurales, puede caer en un narcisismo. Entonces queremos luchar para evitar tanto el adoctrinamiento como el narcisismo cuando se desligan esas dos dimensiones. Decía antes que para no tener muy personalizada la imagen de nuestra asociación, nuestro patronato, Dora Fanelli, pero por circunstancias familiares de última hora no puede y por eso la he sustituido. Esperamos que vayamos pasando todos en esta presentación. El encuentro de hoy es darle la voz a los actores o uno de los actores principales de esta pandemia a la que se dedica el ciclo, que son los sanitarios que han estado en primera línea en esta situación. Y para ello se nos han ofrecido, y se lo agradecemos otra vez por responder a nuestra petición, a Manuel, a Lourdes y a Tina, que trabajan conjuntamente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Creemos que es una suerte contar con ellos por todas las referencias que tenemos. Son, diríamos, una persona de enorme calidad en su tarea profesional y calidad humana también. Ya prefiero dejar la palabra a Manuel, que presentará como él quiera este acto y estas personas que van a estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y antes, si me permiten, que me había olvidado, siempre queremos empezar como un símbolo de esa conexión en las dos dimensiones. Vamos a dejar un minuto de silencio, por un lado recordando a todas las personas que han sido víctimas mortales de esta pandemia, y por otro también para concentrarnos en lo que vamos a oír y unificar nuestra persona en el tema que vamos a tratar. Un momento de silencio nada más.
¿Qué va? Nada. Bueno, al acabar este minuto, entonces Esteban, perdona, no se te escucha. Ahora sí. ¿se me oye ahora? No se te oye. Ahora ¿Antes no sí, se me ha oído sí. todo el tiempo? Nada, no, sí, nada más Bueno. ahora al terminar la... Decía que rogaba ahora que vamos a empezar momento. que todos desactiven su audio y para poder oír a los que van a hablar. Anne después, diríamos, coordinará las preguntas que serán por escrito. Quizás Anne no hace falta ya ni explicarlo, si tú quieres explicar algo. No, solo decir eso, que para que sea más ágil, que vayan haciendo por favor sus preguntas en el chat y entonces yo voy recogiéndolas por orden y presentándolas a los ponentes. Pues nada, oímos a Manuel Ollero. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días a Manuel. todos. Buenas. Buenos Vayan días. cerrando los que no van a hablar. Manuel, creo que está cerrado tu Sí, el micrófono de Manuel está micrófono cerrado. está cerrado. A ver. Sí, ya creo que sí. Sí. En las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, es a las que Sevilla conoce como las monjas del Pumarejo, estaban viviendo unos momentos especialmente difíciles ese día, ¿no? La epidemia entraba en ese 10º día en el que las complicaciones se suelen precipitar unos tras otros. Suelen ser a los 10, 15 días cuando aparecen todas las complicaciones después de haber surgido un brote, y además cuando un brote es en una comunidad como suele ser una residencia o un convento, pues suelen coincidir muchas en la misma fase, ¿no? Además, la situación emocional que se estaba viviendo estaba teñida de, por así decirlo, una especial añoranza, porque era el domingo 27 de septiembre, que era el día de su fundador, el fundador de la congregación. Por eso, tras pasar sala, cuando llegué a casa, me dio por escribir unas líneas en forma como si fuera un pequeño microrrelato, y según me dijeron, ellas después la estuvieron leyendo en comunidad. Entonces querría comenzar leyendo aquel microrrelato que escribí aquel día, 27 de septiembre, Residencia La Milagrosa. Cuando entré en aquella sala, comprendí que se cerraba un ciclo. Una de las hermanas había empeorado. Subí, acompañado de Sor Magdalena, enfermera ya jubilada. Atravesé aquel gran salón en donde habían agrupado a las pacientes que necesitaban más cuidado. Es nuestra unidad de cuidados intensivos, me dijo orgullosa. Las camas rodeaban una escultura de la Virgen Hilandera a tamaño natural. La imagen procedía del Hospital de las Cinco Llagas, ese viejo edificio renacentista que hoy es el Parlamento andaluz, en el que aquellas hermanas de la caridad habían dado lo mejor de sí mismas. Esta sala me recuerda al Hospital Central, dijo Sorana, mientras intentaba dirigirse a la retransmisión del Rosario. El salón era llamativamente luminoso. Grandes ventanales daban paso a un patio que estaba repleto de flores y a una sala con la televisión. Me dirigí hacia la esquina, junto a la escultura. Sor Carmen, después de casi un siglo de batallas, había dejado de respirar. La despedida había sido serena, rodeada de sus hermanas. Gafas, mascarilla, gorro, guantes y bata impermeable se me fueron haciendo invisibles. Aquella luz me transportó a los pasillos de aquel viejo hospital en el que un internista apretaba su cabeza contra el costado de una paciente. Era la medicina de quienes iban armados con sus 3 viejas preguntas socráticas y aprendían, conectando mientras tocaban, palpaban o percutían. Durante décadas, los médicos, arropados por el prestigio y protección del hospital, habíamos llevado a los pacientes a nuestro templo. Hoy formábamos parte de un nuevo reto y estaba orgulloso de estar allí. Domingo 27 de septiembre del 2020. Buenos días a todos. Quisiera comenzar esta introducción compartiendo con vosotros 3 ideas básicas simplemente, no me voy a extender mucho, con 3 viñetas que describen 3 situaciones, ¿no? La verdad es que es sorprendente como hoy día la prensa
ha demonizado lo que puede ser la atención que se ha estado prestando durante este año en las residencias, ¿no? Probablemente es cierto que en determinados sitios haya habido un auténtico abandono, pero en nuestra experiencia no siempre ha sido así. Nosotros hemos tenido que hacer el despliegue hasta en 17 residencias y más allá del acompañamiento que podemos hacer de los pacientes en su entorno, hemos podido analizar datos en esa doble vertiente que antes comentaba Esteban, en donde, bueno, el acompañamiento y la compasión, como el análisis de los resultados, para no caer tampoco en un narcisismo. Intentamos hacer un análisis de todos estos resultados y hemos generado hasta 4 artículos que han sido publicados en revistas de las de mayor prestigio mundial a nivel de geriatría y de cuidados paliativos. Es decir, se ha ido generando conocimiento en el sentido de decir que cuando los pacientes se encuentran en espacios asistenciales como estos, los resultados eran bastante mejor incluso que los se realizan en el hogar de alguien. La persona se fortalece y es capaz de superar a veces crisis que en un entorno hostil como puede ser el de un hospital no es capaz de superarla. Por ello yo creo que tenemos varias ideas que hemos sacado claras de la pandemia, pero una de ellas es que nos ha reforzado en la convicción de que uno de nuestros grandes retos es saber llevar a los cuidados a donde están las personas y no obsesionarnos por trasladar a todas las personas a los hospitales. La visión de la sanidad tiene que ser algo mucho más líquida, en donde el papel de la atención primaria, de los cuidados sociosanitarios y del hospital se mezclan, se diluyen, colaboran, en donde no haya esas fronteras que hoy existen y en donde no pensemos que aquella persona que no está llegando a un hospital está siendo mal atendida. La dimensión del tratamiento, tanto de la perspectiva científico-técnica como de la perspectiva del acompañamiento, tiene espacios mucho más amplios que no caben en las paredes y en los muros de un hospital. Y me gustaría que quedara esa idea bastante reflejada, porque a nosotros, desde luego, se nos ha quedado grabada y esperemos que nos ayude a cambiar el futuro en ese sentido, porque probablemente parte de la mejora de la humanización de la atención, de los cuidados de las personas en la salud, parte de ese gran reto venga de que la atención primaria, la atención social y los hospitales no seamos espacios diferenciados, sino profesionales que colaboramos todos con la misma finalidad. Bien, esa sería, en cierta forma, la primera viñeta que querría compartir con todos ustedes. La segunda idea es la voy a coger prestada de las palabras de un gran amigo y compañero de trabajo, que es Bernardo Santos. Bernardo Santos es un farmacéutico y poeta y es nuestro referente para darnos soporte en todas las cuestiones farmacéuticas del hospital, de tal manera que él, a través de él hemos conseguido llevar toda la medicación hospitalaria a las casas y a las residencias, al igual que coordina la medicación que se nos da en el hospital a medicina interna, ¿no? Y la verdad que él ha tenido que vivir una experiencia durante este año también dolorosa en el hospital y escribía este poema que él llama Escenas nocturnas en un hospital. Escena nocturna en un hospital. Ya se puso el sol detrás de los pisos baratos que rodean el hospital con su ropa tendida, porque los ricos huyen a barrios distantes del dolor donde hay espesura verde y trampantojo. El cristal rayado de la ventana de esta tercera planta y la luz fría de las farolas no dejan ver las estrellas que, aún así, deben de estar encendiéndose allá arriba. Cuánto trabajo de las enfermeras y las médicas, las técnicas y las farmacéuticas, día y noche, miércoles o domingo. No se sabe fuera de estos muros cómo suma la tarea. Qué complejo laberinto de dispositivos, medicamentos, maniobras físicas y cuidados humanitarios rodean a la persona entregada a sábana y tubos. Qué océano de datos, protocolos, sistemas lógicos y tomas interdisciplinar de decisiones sostiene cada acto repetido. Estoy cansado de esta agonía de mi madre, que yo hubiera querido más rápida aún, pero que está siendo la justa,
la posible, gracias a la sedación paliativa. Esa magia que ha convertido la agitación de las tardes, la lucha por expulsar las secreciones, la respiración trabajosa y el rictus de dolor en una placidez que se parece mucho al amor de quien la hiciera posible, quienes la han prescrito y quienes la han administrado, quienes inventaron el midazolam, quienes trataron el opio y la dantura para pulir el fino cristal de la morfina y la escopolamina, quienes hicieron los ensayos clínicos, quienes han fabricado, transportado, almacenado, preparado las dosis, quienes recogerán los desechos para eliminarlos de forma ecológica y segura, y quienes lucharon en las plazas y los parlamentos para defender la muerte digna en la seguridad social. ¡Qué milagro que exista este hospital gratis ahora, pagado durante años en cada nómina, en cada factura, con el esfuerzo de generaciones, para que mi madre tenga una limpia y alrededor personas formadas que saben hacer su trabajo, un sistema que funciona solo para ella, que antepone su bienestar y su deseo al lucro de pocos o la usura de muchos. Un hospital como una casa abierta, como una plaza, un hospital que sabes tuyo, de todos, que te sobrevivirá, que es una historia de éxito, que ha estado siempre ahí esperando este momento. Esta reducción de mi madre a sus huesos, esta enjuta minimización del ser a sus constantes. ¿Qué pasará con la cabeza de los pacientes sedados? ¿Qué nublados y qué sol paseará mi madre por su frente? ¿Qué balances, sumarios, álbumes, recuerdos hará en este tránsito que probablemente tanto preparó y le habrá cogido de improviso como a todos? Nuestra sanidad, la pública, es una herencia que tenemos que saber proteger, enriquecer y transmitir a quienes queremos. Si algo nos ha enseñado esta epidemia es que en los momentos difíciles nuestra principal arma es lo público. Una sociedad compasiva que se precie, creo que ha de comprender que uno de sus principales legados tiene que ser el de una sanidad pública que no entienda de clases o de privilegios, que se construye sobre la equidad y sobre la universalidad. Estos creo que son los principios básicos que nos ha enseñado lo que ha sido la pandemia en esta segunda viñeta. Bueno, y la tercera viñeta, esta tercera viñeta o tercera idea fuerza que me gustaría compartir con todos ustedes, en cierta forma diría yo que tiene un color violeta, ¿no? Escribía en un artículo durante la primera ola un párrafo que os voy a leer pequeño que decía: como todo niño de la generación de los baby boomers, me eduqué con una auténtica sobredosis de hazañas bélicas. En esas películas militaristas podíamos comprobar que el valor y la heroicidad era una cualidad testosterónica solo al alcance de los galanes americanos con sus uniformes y su bandera de barras y estrellas. Cada día, cuando las cámaras enfocan a las 8 de la tarde las puertas de nuestros hospitales, vemos lo que ya sabíamos. Las profesionales sanitarias y toda la profesión sanitaria se ha feminizado de forma llamativa. Esta mañana de Jueves Santo del 2020, miré a mi alrededor y vi a 2 internistas y 2 médicas de familia que pasaban sala conjuntamente. 2 epidemiólogas que acompañaban a la enfermera del centro de salud revisando los circuitos de protección de los pacientes en las plantas. Las auxiliares y las enfermeras se desplegaban impartiendo cuidado. Todas hacían gala de un inigualable entusiasmo. Era evidente que estaban allí orgullosas de estar dando lo mejor de sí mismas en aquella batalla. Detrás de todo aquello había algo que yo no sabía muy bien al principio describir. Intentaba descubrir qué era cuando de repente se me vino a la cabeza una palabra: sororidad. Ese sentimiento que describe la complicidad de las mujeres cuando trabajan conjuntamente. Yo creo que hay 2 cosas que han caracterizado el trabajo de las profesionales y los profesionales durante esta epidemia. El primero ha sido el trabajo en equipo. Yo diría que pocas cosas me han resultado más llamativas de la primera ola que ese espíritu de entrega de mis compañeras y compañeros. Reinaba en todo momento una especie de sensación de complicidad mezclada con una satisfacción por el trabajo bien hecho como nunca habíamos visto antes.
en los WhatsApp que todos teníamos, circulaban continuamente esos emoticonos de fuerza, esos puños mostrando el bíceps, esos WhatsApp de imágenes, de fotos, de emociones, y con una carga de emotividad mucho más intensa de lo que nunca habíamos visto hasta ahora. Era un descubrimiento verdaderamente increíble. Me decía un compañero que me crucé de repente, que formaba parte de estos que se han ido llamando equipos COVID, que él era cirujano de tora, y bueno, ya entrado en la 5ª década, nos cruzamos en un pasillo cuando él iba subiendo para su planta y digo, ¿dónde estás? Y dice, pues estoy en los equipos COVID ahora. Digo, anda, tú también te has metido ahí. Y él decía que realmente la experiencia que había vivido era la de redescubrir su vocación. El estar trabajando como uno más en un equipo estrecho que estaba peleando una batalla llena de incógnitas, era una cosa que le había permitido reconectar con lo que era la vocación que había arrastrado él y por la que él había decidido en su momento estudiar medicina, que había sido todo un descubrimiento ahora en la fase de madurez de su carrera a lo que había llegado a alcanzar. Decía que hay 2 cosas que caracterizan el trabajo de los profesionales en esta epidemia para mi punto de vista. Uno ha sido ese, el equipo. Y el segundo, el coraje. Yo creo que, sin lugar a duda, durante aquella primera ola, sobre todo, no fue nada fácil, ¿eh? Desconocíamos muchas cosas, había cierto temor a lo desconocido, estaba también muy presente el desgarro a lo que estábamos viviendo y viendo, y no me refiero solo a los hospitales. Aquellos días cuando empezamos a acudir al principio, porque siempre las residencias han ido por delante, a una residencia, descubría a la directora de una residencia sentada en su despacho que estaba escribiendo en el ordenador con el rostro lleno de lágrimas. Esa imagen se me ha ido repitiendo en casi todas las residencias a las que he ido yendo, y he encontrado unos directores y unos equipos con una sensibilidad muy especial. Vi a una médica que durante semanas había tenido la sensación de abandono y soledad y que estaba esperando que alguien viniera a ayudarle, y justo cuando llegaba el equipo se derrumbaba al ver que por fin venía gente a ayudarla, ¿no? Hoy he visto a unas enfermeras a las que le pregunté que cómo estaban, y cuando le pregunté me dijo, pues llevo 10 años conviviendo a diario con ellos. ¿Cómo quieras que esté? Porque a veces no tenemos la idea que también cuando hablamos mucho de los hospitales y de la sanidad, se nos olvida lo que es todo el sistema social que hay este mundo que hay en las residencias, en donde realmente se nos olvida que es un hogar, ¿no? Y en donde hay una dinámica de familia, en donde los trabajadores han estado durante toda esta epidemia sometidos incluso a una sobrecarga emocional superior a la de los hospitales, por ese vínculo de años que tenían con esas personas a las que estaban cuidando y de que se estaban despidiendo. Yo, en cierta forma, diría que el coronavirus tiene una especie de dimensión especialmente perversa, ¿no? Porque penetra y crece allí donde el contacto humano es más estrecho, y eso quizás se nos ha olvidado de por qué en las residencias ha habido tantos brotes, esa convivencia con un contacto humano tan estrecha, ¿no? Cuando rascas un poco descubres también que detrás de ese entusiasmo y esa camaradería existen fuertes tensiones, ¿no? Sobre todo al principio era emocionante ver cómo había compañeras que se olvidaban de todo dando el paso al frente, ¿no? Había compañeras que en la fase inicial, sobre todo con los temores, tuvieron que abandonar su casa, ¿verdad? Alguno lo sabe bien, y alejarse a lo mejor de sus hijos por miedo a no tener que poder llevar el virus a casa. Había quienes tenían miedo de llevárselo a sus hijos, otros miedo a su madre, a la que ella también cuidaba, duplicando los cuidados en la casa y la familia, y poder contagiar a su madre de edad avanzada. O había quien también incluso olvidaba sus propias enfermedades sabiendo que estaba especialmente expuesta en riesgo, ¿verdad? Con frecuencia olvidamos el esfuerzo de superación que hay detrás de todas estas personas y estas mujeres que han dado el paso al frente durante la epidemia, y especialmente en aquella frase. Yo creo que esta energía es la que verdaderamente puede cambiar nuestra sociedad. Yo creo que además no se trata simplemente de lo que es implicación emocional,
de la gente que se ha dado ese paso y se ha metido ahí, sino de lo que es auténtico coraje profesional, ¿no? Coraje profesional tras años de formación, de compromiso, de querer hacer efectivo el derecho de nuestros mayores a una sanidad pública de excelencia. Y la verdad es que uno reflexiona de todo esto y se da cuenta que durante años hemos estado imbuidos, todos los últimos tercios del siglo XX, por esa cultura thatcherista, ¿no? De los incentivos. Se está hablando mucho de cómo y dónde meter cuántos incentivos económicos aquí o acá, y de la gestión por objetivos, cumpliendo objetivos e incentivando cada objetivo. Pero lo que hemos vivido y lo que hemos visto es que a la hora de la verdad, lo que ha movido la lucha contra el virus no ha sido ningún tipo de incentivo económico, sino que han sido las motivaciones personales, esas motivaciones trascendentales y esos valores que son los que impulsan la batalla por lo público, que han sido la excelencia, la solidaridad, la equidad, la compasión, la resiliencia y, como no, la sororidad. Y es en este contexto en el que quisiera presentar a las dos personas que van a intervenir ahora, porque no quisiera extenderme mucho más. Creo que el protagonismo, sin lugar a duda, les corresponde a ellas, a las que verdaderamente han estado en primera línea todo el tiempo. Tina y Lourdes son dos de las mujeres a las que me he hecho referencia y a las que me han estado inspirando continuamente estas palabras. Además, Tina es enfermera con un largo recorrido en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, pasó momentos duros trabajando en oncología, es la supervisora de la unidad de cuidados paliativos y ha sido uno de los pilares sobre que se ha sustentado esa unidad tan especial que recibe tantas cartas de agradecimiento, porque ha sabido captar las emociones de todos los pacientes a los que atienden y sabe darse como en ningún sitio. Y es una persona que yo creo que en todo este periodo lo ha tenido que pasar especialmente mal. De las personas que le gustan esos abrazos muy prolongados, que no sabe uno darlos porque se corta cuando mantiene a alguien abrazado tanto tiempo. Y entonces eso de no poder abrazar a la gente ahora con la epidemia, a veces no se resiste y lo hace, pero bueno, tiene que haber sido especialmente duro para ella. Yo le he visto cómo ayudaba a ponerse el EPI a una familia que tenía que entrar a despedirse de un ser querido en el último momento, y le ayudaba a ponerse el EPI casi abrazándola, vamos, le ponía el EPI casi como quien dice que la abrazaba para dar fuerza, ¿no? La he visto poner tarjeta con los nombres de los pacientes en las puertas para que ningún despistado olvidara el saludo personal al entrar en la habitación o desde el cristal poderlo llamar con el saludo personal. Le he visto llevar una sonrisa por todas partes, todas las habitaciones y todos los pasillos en jornadas verdaderamente interminables, porque es que yo creo que ha vivido allí todo el año. Y sobre todo también que no se olvida, solo no está detrás lo emocional y lo afectivo. Le he visto organizar como nadie la estructura de una planta era andar un verdadero caos. Y también la he visto llevar a la residencia toda esa expertise, esa experiencia del hospital para que sobre la marcha en una residencia pudiera funcionar. Con de Lourdes decir que es una mujer también con una fuerza verdaderamente sorprendente. Yo no sé de dónde saca la fuerza, pero y cómo puede conciliar la vida familiar con todo este trabajo que ha llevado durante todos estos años. Porque la he visto desde el primer momento, a ella me he hecho referencia en aquella Semana Santa, las primeras brotes, completo, hasta ahora que por fin, y también gracias a la vacuna, parece que hemos conseguido doblegar y no hemos vuelto a tener con la vacuna más brotes en las residencias, gran noticia. Pues durante este año la he visto como prácticamente siempre han empezado los brotes en las residencias y una tras otra se ha estado en residencias de ancianos, en residencias de niños con discapacidad, en conventos, en casas de acogida, yo diría en todos esos centros y lugares que hemos ido descubriendo que están en la frontera de lo que es nuestra sociedad más acomodada, ¿no? Y tan ignorada esa frontera por nuestra sociedad. Y la verdad es que creo que todo el protagonismo les corresponde a ella. Por eso yo ya creo que he hablado más de lo que hubiera pensado y hubiera querido y voy a cederles las palabras. Voy a cederles la palabra a ellas dos y les voy a hacer un ruego a todos ustedes. Les voy a rogar que me permitan que no intervenga más. Voy a preferir no participar en el debate porque creo que el protagonismo tiene que ser
de ellas, y el debate tiene que estar centrado en la experiencia de esos profesionales que desde el minuto cero han estado en primerísima línea fajándose hasta el fondo. Nada más y muchas gracias. Lourdes, Tina, tenéis vosotras la palabra. Gracias, Manolo. Gracias. Tina, ¿quieres empezar tú? Tiene problema, a ver, debe Bueno, tener problemas. Más vale que empieces. Pues, vale, perfecto. Sí, Bueno. Empieza tú, Lourdes. Sí, muchas gracias, Manolo. Bueno, pues me preguntaba Esteban si habíamos publicitado entre nuestros círculos esta sesión y le he dicho no mucho. De hecho, Manolo me preguntaba si lo publicitábamos en el servicio. Aproximarnos a la realidad desde la espiritualidad. Nos da pudor. Si hemos coincidido Manolo, Tina y yo en este foro, nos hemos sentido como nos hemos empujado mutuamente, es porque a nivel privado sí compartimos esto, pero cuesta elevarlo a lo público. Así que agradezco la invitación porque primero te permite parar, te permite aproximarte desde aquí y no desde las cifras. Y bueno, y poderlo compartir. Así que gracias. Y entonces, viniendo la invitación de Esteban Velázquez y de la Fundación Centro Persona y Justicia, pensaba cómo puedo conectar más con este foro, que lo intuyo pero que no lo conozco. Digo, pues compartiendo la experiencia más fronteriza que hemos tenido en esta pandemia. Y la experiencia, ya lo apunta Manolo, ¿no? La experiencia más fronteriza que hemos tenido ha sido la residencia. Digo que es una experiencia frontera porque está en la frontera de lo sociosanitario, donde hay tensiones en las competencias para la gestión de una crisis como esta, ¿no? Es de lo social, es de lo sanitario, y esto lo hemos visto, ¿no? Cuando hay crisis, como las tensiones entre de quién es quién. Esta crisis. Es frontera por estar atendiendo a la edad avanzada, ¿no? Que es frontera con la muerte. Y como frontera que es, y también la ha ido apuntando Manolo, ha sido encuentro con otro. La frontera a veces es oportunidad para el encuentro con otro, de trabajar con otro, con los compañeros de atención primaria y hospitalaria juntos, trabajando con los propios trabajadores de la residencia, redescubriendo el personal de las auxiliares, ¿no? Las enfermeras, personal de la residencia y trabajadores del SAS, trabajando juntos. Y es frontera, ¿no? Y lo vivimos como frontera porque es esta realidad social, esta necesidad, la que nos ha hecho salir del hospital. Es verdad que teníamos tradición con la hospitalización domiciliaria y los cuidados, pero de forma tan patente no he visto yo que hayamos salido, ¿no? Del hospital, donde, decía Manolo también, donde de quién es quién se diluye. Y este problema, esta necesidad de una población tan vulnerable es de todos, de primaria y del hospital. Y bueno, y es verdad que cuando uno sale de su frontera, ¿verdad?, de su espacio de confort, dirían los psicólogos, es cuando hay oportunidades para el crecimiento. Y desde esta perspectiva es la que voy a seguir compartiendo. Voy a compartir ahora pantalla. Bien, decía que ponía esta imagen, ¿no? Para situar la realidad de la medicalización de las residencias como un espacio de frontera, con todo lo que comentaba. Y si, ¿qué concepto tenéis? Lo que pasa es que ya ha hablado Manolo, ¿no?, de lo que supone el COVID en la residencia, pues probablemente antes de esta sesión tendríais más esta imagen en vuestros conscientes,
el informe de Amnistía Internacional, las noticias y estas eran las imágenes que nos han ido recorriendo. Actores, ¿no? Actores improvisados en esta medicalización de la residencia fue la UME, ¿no? Compañeros de trabajo los primeros días de la pandemia. Os muestro aquí fotos, las otras fotos de los brotes en residencia, ¿no? Patios COVID, ¿no? Patios donde no había ese aislamiento, comedores COVID, donde los pacientes infectados, al estar infectados, podían compartir esos espacios comunes, ¿no? Diferente a lo que ocurre en un hospital, que estás en tu habitación, un compañero lo llamaba pecera, ¿no? En tu propia pecera. Entonces, es verdad que aunque podamos hacer una lectura positiva, una lectura de crecimiento, una lectura de aprendizaje, COVID y residencia es una cuestión dramática, ¿no? Es que así como una foto global y con mucho pudor de hablar de cifras que ni siquiera están claras a día de hoy, pero sí que podemos decir que más del 40% de todas las muertes por COVID en España han sido en la residencia, y esto han supuesto más de 20.000 muertes, 29.000 muertes. Ya os digo, me da pudor las cifras porque hablamos de 29.000 como podríamos hablar de 30.000, y hay 1.000 personas de por medio, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ha sido lo más vulnerable de esta crisis, ¿no? Ya lo apuntó a Manolo, ¿no? La primera ola devastadora pilló con el pie cambiado, y donde llegó antes el virus más lo sufrieron, donde con más intensidad pegó el virus más lo sufrieron. Que podemos hablar de la medicalización de la residencia en este tono, porque nos pilló con menos cantidad, con menos presión de virus en la comunidad y en el hospital, en otros sitios, y porque llegó un poquitín más tarde que en otros sitios, ¿no? Entonces lo vimos, aunque con medio pie cambiado, pero es verdad que no estaban todos los... tuvimos margen para reaccionar. La segunda ola se caracterizó más por la coordinación. Había ya un aprendizaje, había ya planes de contingencia, había ya habido formación en las residencias. Entonces la segunda ola dura en residencias también estuvo caracterizada por una mayor coordinación. Y la tercera ola, pues atenuada en la residencia, no así en la comunidad, ¿verdad? Pero la tercera ola atenuada por la inmunización y la experiencia acumulada, con unos tiempos de reacción mucho más efectivos, más ágiles. Entonces, yo quería hacer así como compartir, no quiero ponerme muy científica, pero sí como compartir los tiempos de un brote en la residencia, algo apunta Manolo también. Desde que aparece un primer caso hasta que se medicaliza, puede ser breve ese tiempo, o mucho más tiempo pasa hasta su medicalización, más tiempo hay para que difunda el virus en la residencia, porque uno de los aspectos, una de las actuaciones de la medicalización es la sectorización, separar a positivos de posibles de contacto o de negativos, ¿no? Entonces, desde que se detecta un primer caso, ¿no? Hasta que se medicaliza y hay unos tiempos, desde que se medicaliza hasta que se destapa cuántos positivos hay como 7-10 días, es en este tiempo, si se han hecho las cosas bien, cuando tú tienes la foto más definitiva de los positivos que hay en la residencia, y a partir de ahí hay como 14 días de evolución desde el último positivo hasta poder dar por controlado el brote, ¿no? Entonces todo esto es menos tiempo pasa entre el primer caso y la medicalización, mejor van las cosas. Cuanto antes se medicaliza, antes se puede controlar el brote, ¿no? Eso a nivel, digamos, global, a nivel de brote en un lugar. Y por otro lado están los tiempos del propio paciente, ¿no?
que antes también lo apunta, a partir del 10º día empiezan a ponerse los problemas más gordos, ¿no? Primero hay, desde que el día 0, el día +1 de síntomas, uno lo pasa razonable con oligosintomático, ¿no? Con pocos síntomas. Llega el 8º, 9º día, ya empiezan a apuntar los enfermos que van a ponerse malos. Del 10º día al 14º día en la fase de neumonía, donde hay problemas de oxígeno, donde ya empiezan a fallecer algunos pacientes o requieren otros tipos de soporte para respirar. Decía Manolo que como son brotes, el nivel de convivencia es tan alto, ¿no? Es frecuente tener a un grupo de pacientes en la misma fase, con lo cual es frecuente que de pronto un grupo de pacientes importantes se pongan malos y empiecen las mismas necesidades y en una misma semana se mueran los que se tienen que morir de ese brote. Con lo cual, el tema temporal, lo que quiero transmitir con esta diapositiva es que esto tiene un tiempo, tiene unos tiempos que haciendo las cosas bien tienen unos tiempos mínimos que os explicaba, y si no se hacen las cosas bien esto se eterniza y se siguen recontagiando, ¿no? Contagiando a los que no estaban contagiados. Entonces esta diapo, que es blanca y azulita, ¿verdad? Que es ordenada, que se puede explicar, que lo he querido hacer con intención didáctica, está llena de caos, cuando tú llegas a una residencia. Entonces, ¿qué pasa dentro de la residencia, dentro de esos tiempos que os explicaba, ¿no? Pues primero, ese desorden, que os cuento, ¿no? Esa incertidumbre viene primero precedida de restricciones de visitas, con lo cual ya hay tensiones previas con la familia. Voy a hablar sobre todo de la primera ola. Si queréis luego contamos matices entre una ola y otra. Entonces, un contexto de restricciones previas de visita y por tanto de desconocimiento, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Primero, en la primera ola, sobre todo cuando no teníamos tanta accesibilidad para conocer rápido quién eran los positivos y quiénes eran los no positivos. Esto que ahora es una obviedad, o sea, una obviedad de horas, fue un problema al principio, ¿no? Realmente quién es positivo y quién no es positivo. Y con las herramientas diagnósticas que teníamos entonces. Una vez conocido esto, hay que reestructurar los espacios. Reestructurar los espacios es convertir circuitos sucios, es decir, con COVID, y circuitos limpios sin aparente COVID, ¿no? Aunque de ahí luego salían, ¿no? Por ese periodo refractario que hay, ¿no? Del virus. Entonces, reestructurar esto, que se dice con esta palabra, supone movilizar a ancianos de una habitación a otra, de una ala a otra. Es tu habitación con tus cosas, llevarla a otra habitación que no es la tuya, que tiene las cosas de otra persona. Entonces, comento esto para pensar en el desconcierto del propio afectado, ¿no? Tanto si eras positivo como si no eras positivo. Si eras positivo, tenías la suerte, sobre todo cuando empezamos con un pequeño rodaje, a poder salir de tu habitación, porque como todo era zona contaminada, tenías una cierta movilidad en la zona contaminada. Pero si no eras positivo, el miedo a que te contagiaran, por ese periodo refractario que he dicho, hacía que tuvieses que mantener ese aislamiento mucho más duro en tu propia habitación. O sea que el confinamiento era más duro para el que no tenía el COVID que para el que tenía el COVID en la residencia, no así en el hospital. Parte del personal de la residencia estaba afectado, con lo cual estaba en sus casas y había personal de residencia nuevo, con la dificultad para la contratación. Imaginaros, ¿no? En plena, si Manolo ha hablado de esa incertidumbre y de esos miedos para trabajar con COVID, pues imagínate si te tienen que hacer el primer contrato para trabajar ahí, ¿no? La dificultad que hubo para encontrar personal nuevo para trabajar en una residencia con brotes. Imaginaros marzo del 2020. A veces la directora o la superiora del convento era positiva, ¿no? Esto muchas veces alejaba
alejaba de la gestión del brote y otras veces suponía un acercamiento para los enfermos COVID, porque se quedaban allí. Bueno, ver las consecuencias de ese aislamiento de los ancianos en sus habitaciones. Aislamiento, inmovilidad, desajustes de medicación. Luego lo que Manolo comentaba, ¿no? Trabajadores irresponsables de la residencia, cansadas, desoladas, presionadas. Y comienzan a brotar los enfermos graves a ese 10.º día, encima todos a la vez, y mueren de forma acumulada. Y con todo esto, las familias al otro lado del teléfono, si es que se tenía tiempo para llamarlos. Por tanto, la experiencia espiritual de este aterrizaje, ¿no? Era pues de una tormenta y de un desierto. Lo ha retratado también Manolo. Esa sería la experiencia espiritual de desierto. ¿Y qué pasa fuera de la residencia? Pues fuera de la residencia hay muchos actores. Está la inspección sanitaria, está el centro de salud con su enfermera gestora de casos, con su médica y enfermera de familia, está el distrito de atención primaria y está el hospital con los internistas y las enfermeras, y una red de apoyo, como decía Manolo, una red de apoyo de farmacia, de la empresa de oxígeno, de la dirección del hospital, de los compañeros que hacen el trabajo que tú no estás haciendo, porque tú has dejado a tus pacientes paliativos a cargo de otro compañero, has dejado la consulta a cargo de otro compañero. El suministro de material, el servicio de informática. Bueno, también a veces estaban fuera de la residencia, a veces en la misma puerta, la prensa, que te preguntaba, que hacía fotos, que había fuera de la residencia, estaban las denuncias a la fiscalía, y todo eso es lo que había fuera. Y con todos esos actores es con quien contamos, ¿no? Pues con las personas que son capaces de dar un paso al frente. Capaces porque hay una red, porque hay primero alguien que le invita a ir. Capaces porque tienen la competencia, pero la competencia no solamente la competencia técnica, clínica, científica de atender a un COVID, o de atender a pacientes de edad avanzada, sino que tienen la competencia para trabajar en un clima de incertidumbre, en un clima de crisis, en un clima hostil, si me lo permitís, con la familia, en un clima donde ya hay alguna denuncia. O sea que está la competencia profesional, la competencia emocional y yo diría que también la competencia espiritual. Aquí os muestro diferentes fotos de los actores que dieron pasos al frente, donde hay epidemiólogas, donde hay compañera y compañero haciendo una ecografía a un paciente, enfermeras de atención primaria, enfermeras hospitalarias, personal de la residencia. A mí estas fotos me gustan porque retratan el trabajo en equipo, en blanco la personal de la residencia, en azul el personal del SAS, como en una reunión de formación en una de las residencias. Y estas fotos son residentes, la siguiente foto está, son residentes de medicina de familia, en su último año y en su penúltimo año, residente de medicina interna, y aquí está la servidora que hacía de tutora de todas ellas, ¿no? Es decir, hay que añadir a la incertidumbre de toda esta que estoy intentando transmitir de este momento, pues la del propio residente en formación, ¿no? que necesita la validación, porque es una experiencia nueva, estresante, necesita también la validación de otro, ¿no? Y todo esto, si hablamos de experiencia del profesional, pues a veces aderezado con un distrés moral y emocional por todo esto que estoy explicando, por tener que manejarse en esta zona gris,
a veces lo blanco, ¿no? Los pacientes que tienen criterios de ingreso en UCI sí o sí, una persona de 45 años con insuficiencia respiratoria, esto no, aquí no hay duda, esto es blanco, y tiene que ir a la UCI. Un paciente que está en fase de terminalidad y tiene este problema, sabemos hasta dónde le podemos ayudar y lo tenemos claro, ¿no? Pero es en la frontera de los grises donde uno genera más, donde a uno se le genera este distrés moral en la toma de decisiones. Y esto también lo quería compartir porque de esto también ha salido en la prensa, ¿no? Y como soy médico, no me puedo no mostraros algunas mini cifras para dimensionar con números, ¿eh? Es la única diapositiva de números que os voy a traer. Y es que han sido 17 residencias, como os contaba Manolo. En la primera ola fueron 4 residencias, en la segunda ola fueron 9 residencias y en la tercera ola han sido 4 residencias de nuestro área hospitalaria de Virgen del Rocío. El número de pacientes positivos han sido 828 y el número de fallecidos 131. La mayoría de los éxitos de los fallecimientos ocurrieron en la residencia. Y esto, lejos de ser un fracaso, lo vivimos como algo positivo, porque la posibilidad de las visitas de despedida, la posibilidad de humanizar este momento, eran más fáciles en el ámbito de la residencia. Por tanto, y voy así acabando más el contenido de mensaje, si algo tiene de bueno el COVID es que nos ha permitido acercarnos a la residencia, descubrir la realidad de lo que allí hay, con sus aspectos más positivos, pero también sus aspectos negativos. La realidad de sus residentes y de sus trabajadores. Es verdad que lo conocemos en un momento de crisis, por tanto ese conocimiento está cejado, ¿no? Pero sí que nos da clave para ver cuál puede ser el camino, ¿no? Cuál puede ser fuera de la crisis, cómo debemos de aproximarnos y cómo debemos de estar cerca de las residencias. Y esto se lo debemos al COVID, es que hay algo que agradecerle, ¿no? También COVID y residencia supone poner en valor los cuidados paliativos, ¿no? Nunca se nos llenó tanto la boca de los cuidados paliativos porque cuidan la vida, cuidan el confort y atienden a la agonía. Cuidados esenciales también en la pandemia y también en residencia. Y posibilitar, en las residencias nos ha posibilitado pues poner el acento en la humanización de la asistencia sin mucho complejo, atendiendo en todos los niveles de sufrimiento que hemos presenciado, que han sido muchos, no solamente el del paciente COVID, sino el de los trabajadores, el de los directores, el de las familias, el del no COVID. Por tanto, la actitud de escucha, de respeto, de empatía, no son aderezos, no son un buenismo, sino elementos esenciales en estos momentos tan complicados. Y esto, decirlo así ahora, también lo decimos después de esta experiencia, porque si no queda, todo esto queda en el ámbito privado, cuando, bueno, creo que supone una oportunidad de elevarlo a lo público, ¿no? El que no es una cuestión de buenismo, sino que es una actitud, una competencia de los profesionales. Y ahora os voy a mostrar unas imágenes del otro lado de las residencias. Bueno, pues este es, así como sabemos que ha habido mucho abandono en algunas residencias por imposibilidad, ¿no? Porque el personal estaba de baja, porque la atención a la crisis desatendía otros aspectos de los cuidados, ¿no? De enfermos dependientes, pues os quiero mostrar este peinado, ¿no? De un día del brote en la residencia de las Hermanas de la Cruz, ¿no? Y esto es el cuidado, sirva este peinado para mostrar el cuidado a los ancianos, ¿no? En esta residencia de las Hermanas de la Cruz. Sirva esta foto, pedida con permiso. Esto fue un posado
Le digo, Julio, ¿le puedo hacer una foto para enseñarla a mis compañeros? Y dice, sí, dice una foto normal. Y me dice, hazme otra, cogiéndole el culo a su mujer. Bueno, esta es la foto de la ternura. Este es un matrimonio donde ella tiene demencia, es más frágil que él. Y los dos pacientes COVID dando un paseo por el patio COVID. Era entrañable esta pareja. Los dos superaron la enfermedad. Otra experiencia espiritual de esta crisis ha sido el agradecimiento. El agradecimiento que no solamente con los aplausos, sino con los mensajes, ¿no? Personalmente he recibido, he sentido el cuidado. Una amiga me puso este símil, le decía, bueno, gracias por tu... Me decía, Lourdes, rezo por ti, rezo por tus compañeros, que sigas teniendo fuerza. Y yo le decía, gracias. Y me puso este símil, dice, tenemos que sostener los brazos de Moisés cuando los brazos de Moisés flaquean, ¿no? Esta escena bíblica seguro que muchos de vosotros la conocéis, ¿no? Mejor que yo me la he tenido que estudiar para poderlo contar. Cuando los brazos de Moisés tenían que estar en alto para poder ganar la batalla. La batalla que estaba lidiando el pueblo de Israel. Pues cuando como Moisés no podía bajar los brazos, creo que Josué, ¿no? El que le sostiene el brazo a Moisés cuando los brazos de Moisés están cansados. Pues esta experiencia espiritual sí la he vivido, que es sentirme sostenida para poder seguir lidiando esta batalla. Y aquí a lo mejor de dónde saca uno las fuerzas. Y también saca uno las fuerzas pues, de estos detalles. Esto es Tina, una nota de Tina en un despacho en el hospital, ¿no? Lo que quiero mostraros es como el cuidado de los unos a los otros, ¿no? Sabiéndonos, trabajando en situaciones pues a veces extremas, a veces ya no extremas, pero sostenidas en el tiempo que cansan, ¿no? Entonces, cuidarnos los unos a los otros para seguir cuidando. Y ahora voy a pedir que cortéis la grabación para... Decía que otra experiencia espiritual que quería compartir es esta. Esto es la semana de Pascua. Después de ese Jueves Santo que Manolo nos ha retratado, eran los días de después, cuando ya estaba todo más controlado, pero después de una jornada tremendamente larga. Al final del día, este residente de medicina interna y yo nos quedamos los últimos casualmente, y me dice, siéntate, Lourdes. ¿La habéis podido escuchar? Sí, Lourdes, se ha podido escuchar perfectamente. Vale, pues comparto ahora. Al final del día, con el cansancio de la jornada, fue como el regalo que nos hacíamos. ¿Veis? Esta es la sala, una sala de terapia de los propios ancianos, ¿no? Con sus sillas. Aquí está la cafetera de un residente que trajo para poder continuar las jornadas, ¿no? Que nos turnábamos para comprar el cafelito, cada día lo traía uno. La mesa de trabajo, que durante el día había sido para registrar los medicamentos. Y aquí había una pizarra que ahora mismo no se ve en esta foto, donde estaban los cumpleaños de los diferentes residentes, ¿no? Era como una sala de ellos, ¿no? Y esta es mi compañera, ¿no? Que nos regaló esa música, ¿no?
bueno, sirva este vídeo para bueno, pues esta experiencia espiritual de cuidado de los unos a los otros. Y yo con esto acabo en este primer momento, ¿no? Con una de las, bueno, experiencias que como humanidad nos ha dejado esta pandemia. Y esta frase del Papa, ¿no? Que estamos todos en la misma barca y somos llamados a remar juntos. Y con esto doy paso a mi querida Tina. Muchísimas gracias, Lourdes. Y vamos a escuchar a Tina. Vamos a escuchar, pero no la vamos a ver hasta el final, porque por los caprichos de la tecnología, Tina no ha logrado que se viera el vídeo, pero sí vamos a ver, va a compartir un PowerPoint que ha hecho, y al final del PowerPoint hay una foto suya, con lo cual la podremos conocer al final visualmente. Pues Tina, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Yo me siento muy agradecida de haber podido compartir estas experiencias con vosotros. Lo que os voy a contar yo son cositas chiquititas que las enfermeras hacemos cada día y que normalmente no se ven, ¿no? La enfermería son los cuidados invisibles, ¿no? Pero antes que ninguna cosa, a mí me encantaría que, igual que al principio hemos hecho ese minuto de reflexión y de centrarnos en el momento y pensar en todos los que no están, yo lo había pensado también, ¿no? Y quería dar las gracias a todos los que se han quedado en el camino. Y sobre todo a esas 1.500 enfermeras que en noviembre decía el Consejo Internacional de Enfermeras que habían perdido la vida de esta enfermedad de COVID, ¿vale? Más enfermeras que en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? ¿De dónde partíamos nosotros, no? Yo estaba trabajando, todos estábamos trabajando en una unidad de cuidados paliativos, en una planta anexa a la unidad de infecciosas del hospital, una planta llena de luz, llena de color, llena de vida, llena de alegría, llena de cercanía, llena de contacto, llena de sentido. Y literalmente teníamos esto. Teníamos manos entrelazadas, teníamos el pasillo lleno de... Veníamos, ¿no? Esto fue en las Navidades previas al inicio de la pandemia, en las que, miren, todos los familiares, algún enfermo que podía, los profesionales nos dedicábamos a decorar la planta como una familia, ¿no? Como decorando nuestra casa. Veníamos de tener conciertos en medio del pasillo, haciendo música en directo gracias a un acuerdo con Juventudes Musicales que nos traían esa alegría a la planta. Y personajes como la señora que se ve aquí tocando una guitarrita que casi ni se la nota, pues venía de hacer una gira por Japón y de pronto pues nos regalaba su arte y su corazón a todos los pacientes que sacábamos al pasillo y convertíamos en una salita de concierto. Y nos mezclábamos las familias con los profesionales. Y de pronto sonaba una flauta y teníamos un piano y hacíamos música y vida.
O María Esther, pues resulta de que de pronto Maika también, pues una soprano muy reconocida, pues de pronto venía y nos cantaba y nos alegraba la vida. Y de pronto, literalmente, de la noche a la mañana, a nosotros se nos pidió que dejásemos de atender a estos enfermos para que dejarlos en manos de otros profesionales que los atendiesen y que nos convirtiésemos en una extensión de esa unidad de hospitalización que hacía falta para cuidar a los pacientes con COVID. Y de pronto, de forma acelerada, esta persona que hay aquí soy yo, intentando, como responsable, ¿no?, de esos profesionales que de pronto estaban dedicados a una actividad y que en horas iban a tener que dedicarse a otra, pues ahí me vi yo un poco de maestra de ceremonias, intentando hacer formación súper forzada en el manejo de estos equipos de protección y estas cositas que nos iban a ayudar a no contagiarnos y a atender a los pacientes de una forma correcta. Al principio casi de forma divertida, ¿no? Los compañeros se probaban los equipos y todas estas cosas que nos aislaban y que nos preservaban, y era casi divertido probárselo y bueno, todos con mucha ilusión, con una capacidad de entrega y de entusiasmo y de ganas que no tengo palabras para definir, ¿no? Nadie se cuestionó dejar de hacer. Nadie se cuestionó dejar de hacer. Todo el mundo estuvo dispuesto. Y de pronto pues nos encontramos completamente transformados y vestidos así y teniendo que trabajar con gente con la que no habíamos trabajado nunca y con pacientes para los que nosotros pensábamos que por nuestras competencias, ¿no?, más propias quizás de temas espirituales y emocionales y de las cosas que no se ven, ¿no?, pues pensábamos que no íbamos a ser pues tan tecnificados y tan capaces de atender, ¿no? Y de pronto dejamos ese pasillo tan precioso que ustedes han visto antes, lleno de música y color, lo dejamos así, vacío y preparado para de pronto empezar a atender a los otros pacientes, ¿no? Este mismo día, cuando estábamos dejando todo preparado, ya había un equipo de nuestros profesionales que por la mañana habían recibido esa formación y que por la noche, a las 8 de la tarde, en su turno de noche, empezaban a trabajar en la planta de infecciosas para relacionarse y aprender con los profesionales que ya ahí trabajaban, de forma que cuando a la mañana siguiente la planta nuestra ya se abría para pacientes COVID, pues ya tenían una cierta experiencia, ¿no? Brutal. Hubo un equipo de las personas que estuvimos preparando esto, que nos quedamos para acompañar a esos profesionales a su entrada. Imaginaros que os estoy hablando de un pasillo que es cambiar de pasillo, ¿no? Pues los acompañamos hasta la puerta de este sitio donde estaban todos los pacientes COVID hasta entonces, como las madres acompañan a los niños al colegio en su primer día, ¿no?, para quitarles miedo, para quitarles sufrimiento y sobre todo para darles todo el ánimo y toda la fuerza del equipo. Y nos encontramos, al poco de empezar, ¿no?, con profesionales completamente hundidos que se veían incapaces porque se les sobrevenía todo el peso de la atención a estos pacientes, ¿no? Nos veíamos que estábamos teniendo que trabajar de una forma que no se parecía en nada a la nuestra. Nosotros que éramos puro contacto y pura atención a demanda y
de pronto nos veíamos unificando tareas, entrando lo menos posible en las habitaciones, manteniendo una distancia física a la que, por supuesto, ni estamos preparados ni estábamos acostumbrados, y nos vimos completamente desbordados de emoción, ¿no? Y de miedo. Pero nos duró poco, y al poco fuimos capaces de ir retomando las tareas con normalidad. Yo quiero que entiendan que además de la hospitalización, ¿no?, hubo enfermeras como estas que les muestro que estuvieron trabajando en otro sitio de nuestra unidad de medicina interna, en un hospital de día, atendiendo continuamente a pacientes que necesitaban tratamiento, que nunca se dejaron de atender, y que lo hacían así, con esta alegría y con este entusiasmo, y con esos corazones que les salían del cuerpo. Sin más protección, la mayor parte de las veces, porque las normas eran cambiantes y los protocolos cambiaban continuamente y todo era así, pues que una simple mascarilla y unos gorros que alguien les había regalado, ¿no? Y a estos enfermeros, que son los 3 enfermeros de hospitalización domiciliaria, que durante todo el tiempo, tanto al principio de esta pandemia como hasta ahora mismo, no han dejado de atender a los pacientes en sus domicilios y en sus sitios habituales. Son pacientes de hospitalización domiciliaria, de cuidados paliativos, que han estado pues todo el rato prestando sus cuidados y su atención sin que ni el miedo ni nada les paralizara, ¿no? Nos dimos cuenta de que había detalles chiquititos que hacían que la gente estuviese como en casa, y que por la precipitación de los ingresos y por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, ¿no?, la gente llegaba a urgencias, de pronto las ingresaban y con lo puesto estaban. Pues nos dimos cuenta de que en el hospital no teníamos cepillos de dientes, por ejemplo, una tontería, ¿no? Cepillos de dientes y pastas de dientes o peines o objetos de primerísima necesidad. Y de pronto alguien pues rascaba un poquitillo el bolsillo. Después ya el hospital lo solucionó, ¿no? Pero de momento pues nos rascábamos un poquitillo el bolsillo y mandábamos a alguien a hacer una compra, y teníamos de la misma forma en el sitio donde antes teníamos puesto el midazolam, pues ahora teníamos cepillitos de dientes y pastas de dientes y peines para facilitar a los enfermos. Había otro casillerito, pues no tengo fotos, donde teníamos caramelitos para aliviarles la tos y espuma de afeitar, y cuchillas de afeitar, y cositas. Y de pronto pues empezábamos a notar como la gente que nos suministraba las cositas para nosotros poder trabajar con los pacientes, las cositas muy básicas, ¿no? Nos facilitaban los pijamitas y las toallas y las sábanas para mantener sus camas limpias y mantenerlos a ellos perfectos y cómodos. Y de pronto nos llegaban mensajitos como este, de las compañeras a las que no les veíamos las caras, porque nadie subía a la planta de hospitalización de pacientes COVID, ¿no? Y nos mandaban lo que antes hubiese sido casi una bronca, porque resulta de que no te mandan el material que tú necesitas, pues ahora de pronto te escribían estas notitas como que no hay pijamas de tal talla, y con esa lagrimita de, bueno, lo siento, ¿no? Se veíamos, notábamos a la gente que estaba trabajando con nosotros sin ni siquiera verles las caras. Y de pronto pues nos empezaban a llegar notitas de ánimo y de alegría y de esperanza para que repartiéramos entre los pacientes, ¿no? Cuando en la tele se escuchaba que había gente que le quemaba el coche a una enfermera o a un médico que trabajaba o que vivía en el mismo sitio, mis vecinas cada día, cuando yo llegaba a casa, en el pomo de la puerta me encontraba un regalito.
y era de mis vecinos, y cada día había una cosa. Un día había un bomboncito y me decían, Tina, gracias. Otras veces me regalaban estas cositas para mis enfermos, que son unas tarjetitas que hacían mis vecinas, dándole mensajitos de cariño. De pronto nos regalaban libros para que compartiésemos con los pacientes, y nosotros, además de intentar suplir las necesidades básicas de ese pijama y esos útiles de aseo, incluíamos ese librito para que entretuviesen el espíritu y el alma, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que Manolo, pues que nunca en su vida había leído un libro, pues el tipo disfrutaba de la poesía de ese libro que alguien le regalaba de forma anónima, y le alegrábamos el espíritu y el alma, ¿no? Y de pronto, pues con Encarni, notamos que uno puede abrazar con un EPI puesto. No hay barrera para los abrazos y el cariño. Uy, no sé qué ha pasado. Perdón. Y todo empezaba a fluir, y de pronto nos llegaban mensajes de WhatsApp en los que compañeros nuestros que habían estado súper enfermitos en la UCI, pues en la UCI de otros hospitales, ¿no? Compañeros enfermeras, pues resulta de que ya estaban mejorando y las cosas se animaban y se mejoraban, ¿no? Esto es de la segunda ola, y de pronto veíamos como compañeros que habíamos tenido hospitalizados ahí y que habíamos visto el grado de sufrimiento que habían padecido, pues veíamos como en su casa, todavía con un poquito de oxígeno, de ayuda de oxígeno y eso, eran capaces de hacer una vida normal, de estar bien. Y todo fue pasando, esa primera ola fue pasando, y de pronto nos encontramos con que de nuevo, bueno, por fin pudimos tener un medio verano de tranquilidad, casi de tranquilidad, hasta que de pronto, casi con arena en los pies, me avisaron en mis vacaciones de que de pronto esto había empezado a rebrotar, y teníamos que volver a preparar una planta que durante un periodo de nada, un poquillo de verano, habíamos aprovechado para arreglar, modificar, limpiar y ocupar con nuestros pacientes de siempre, para volverla a ocupar con pacientes COVID, y de nuevo a volver a preparar esa planta y a preparar todo, pero con una diferencia. Esta vez nuestros pacientes sí pudieron seguir siendo atendidos por los profesionales que los llevaban siempre, porque nuestros enfermos se trasladaron a un área específica a otro sitio del hospital, ¿no? De forma que yo personalmente me vi teniendo que atender a pacientes COVID otra vez en mi espacio habitual de trabajo, pero con profesionales a los que esta vez no conocía. Eran todos profesionales nuevos que se habían, bueno, pues que se habían contratado para trabajar aquí, ¿no? Tuve que formar un nuevo equipo de trabajo con gente a la que a veces me costaba hasta llamar por su nombre porque acababa de conocerla hacía poco. Ya venían con la formación puesta, pero con bastante poca experiencia en este tipo de pacientes, ¿no? Algunos había tenido algún contacto en la primera ola, pero bastante poco, ¿no? No faltó en ningún momento el entusiasmo ni la alegría. Si cabe todavía fue mayor. El espíritu de entrega y de compromiso fue impresionante, ¿no? Se volvieron a llenar los pasillos de todos estos profesionales que poco a poco han ido formando equipo y entendiendo la importancia de las cosas que ya estábamos aprendiendo desde la primera ola, ¿no?
nos dimos cuenta de que se puede contar con gente ya. Empezaron a permitirnos que personas que no eran del propio nivel asistencial COVID, pues pudieran venir a atender a necesidades de los pacientes. Entonces pudimos facilitar la asistencia religiosa a nuestros pacientes. Aquí tienen una foto de la primera vez que le colocamos un equipo de protección al padre Romualdo, que fue divertidísimo porque, bueno, divertidísimo, si se puede decir divertidísimo en este contexto, ¿no? Pero fue divertidísimo porque después de colocarle el EPI, mucho después de hacerle la foto, me di cuenta de que le había cogido, le había hecho la lazada con forma de cruz. No fue premeditado, salió así de bonito. No sé si se puede ver, pero en esta cosita que lleva en la mano es la forma de improvisar, una forma de dar los santos óleos con un bastoncillo de los oídos, porque no se nos ocurría otra cosa que poder hacer para meter el frasquito, para no tener que meter el frasquito de los santos óleos en la habitación, que después hubiese que descontaminarlo y todo eso. Y después de él vino el padre Manuel y vinieron otros, ¿no? Y vino esa cercanía y ese contacto con los pacientes y el poder darle ese cachito de religiosidad, en este caso, que ellos necesitaban, pero también de poder aprovechar los contactos cotidianos para llenar de espiritualidad y de humanidad. No sé si esa es la palabra que tengo que usar, ¿no? Y de humanidad todos nuestros contactos terapéuticos, ¿no? De forma que nuestros corazones afloraban de verdad, ¿no? Y recibíamos muestras de agradecimiento, pero que nosotros mismos dábamos las gracias. La foto del respiro que ahora me está dando hasta vergüenza ver, ¿no? No sabía que Lourdes la iba a usar, ¿no? Los equipos se fortalecían con gente distinta, con gente que venía de sitios absolutamente dispares, con un nivel de entrega y de compromisos bestiales, ¿no? Nos permitíamos bromear con los efectos del COVID en los pelos de Manuela. Nos permitíamos pasar un rato de alegría regalándole a Bombonica una bata de casa porque había perdido en uno de los múltiples traslados de urgencias a UCI, de UCI a no sé dónde, a la planta, tal, de regalarle una batita y unas babuchas para que estuvieran. La verdad es que hemos regalado muchas batitas y muchas babuchas, ¿no? Ella estaba feliz, ¿no? No le ven la cara porque no tengo permiso para difundirla, pero ella estaba feliz, ¿no? De esto. Nunca pudimos suplir a las familias, nunca hemos podido suplir a las familias, sobre todo al principio donde no se nos permitía, pero hemos intentado dar calor humano todo el rato, todo el rato. Ya las segundas veces sí que hemos tenido, las segundas veces sí que hemos tenido oportunidad de dejar de esta cosa tan tecnificada, ¿no? que puede haber con todos los aparatillos que nos tenemos que meter en las habitaciones para controlar a los pacientes, y ya digo, los equipos estos tan pesados que nos separan tanto, y hemos podido permitir el acompañamiento, y ha habido familias que han estado acompañando a pacientes que lo requerían, sobre todo cuando la presión asistencial nos daba un respiro para poder permitir que una de las camas estuviese ocupada por un familiar. No siempre esto ha sido posible, ¿no? Y llegó la Navidad en medio de la segunda ola y tuvimos que desempolvar, nos pareció que era muy bonito desempolvar esa caja que teníamos con las cositas de Navidad de otras veces, y además hicimos cositas nuevas, ¿no?
nos dedicamos con folios a hacer angelitos, como podríamos haber hecho otras cosas, ¿no? O con cachitos, estrellitas de madera, pues de pronto hacer estrellas y como teníamos necesidad de que se nos viera la cara, porque la mayoría de la gente que estábamos trabajando esta segunda vez no nos conocíamos ni la cara sin mascarillas, no sabíamos qué cara teníamos entre nosotros, pues de pronto decidimos llenar el techo de la planta de estrellitas, de angelitos, de corazones, en los que cada uno de ellos estaba el nombre en la foto de cada una de las personas del equipo que estábamos ahí trabajando, pero no solo de las que estábamos ahí trabajando, sino de todos los que, o representantes, no estábamos todos, había 100 y pico estrellas, no podíamos estar todos, somos muchísimos más, ¿no? De todas las personas que contribuían a que nosotros funcionáramos, a los que se ven y a los que no se ven. Entonces había, pues por supuesto, desde personal de mantenimiento, de electromedicina, de dirección, de limpieza, de la gente que nos provee del material fungible, de la gente de los servicios de operaciones, de no sé cuánto. Llenamos la planta de calor, de calidez, de humanidad, de equipo. Y fuimos, como las fotos no salieron tan chiquititas, en esta parte que hay ustedes aquí, que ven ustedes aquí, estaban en grande las fotos de todos y cada uno de nosotros, porque insisto, la mayor parte de estas personas que ustedes ven aquí, toda esta gente que ustedes ven aquí, si yo me las encontrara por la calle no las reconocería. Nunca las he visto sin mascarilla, salvo en ese cachito de foto, ¿no? Y por supuesto le pusimos, intentamos darle un toque de alegría a esas ventanitas, estos ojos de buey que nos colocaron en las puertas para vigilar a los pacientes. Intentamos pues ponerle ese toque festivo, navideño. Dentro de las habitaciones también colocamos cositas para darle alegría a las habitaciones de los enfermos y a la vida de los enfermos durante todo este tiempo. Hasta tuvimos tiempo, fíjense, de hacer una mascota con cajas de cartón vacías y eso, que daba la bienvenida a la planta, y que sigue estando, por cierto, ¿no? Que daba la bienvenida a la planta a toda la gente que llegaba, tanto a los profesionales que iban viniendo cada día a trabajar, como por supuesto a los pacientes que nos iban ingresando, ¿no? Y tuvimos visita de unos elfos que eran portadores de unas cartas que habían hecho unos niños en los colegios para que repartiésemos entre los enfermos. Claro, los elfos no podían, por supuesto, no podían entrar en las habitaciones. Así que hubo profesionales que con sus equipos puestos y cambiándoselo y haciendo con todos los protocolos, ¿vale? Pues estuvieron entregando esas cartas que los elfos traían. Hubo una paciente que dijo que había sido el mejor regalo de Navidad de toda su vida. Y lo que les decía del acompañamiento, miren, esta señora es la hija del paciente que aquí teníamos ingresado y que ella, pues por la cuestión de demencia de su padre, estuvo todo el rato con él ingresada. Ella ya había pasado el COVID, entonces estuvo todo el rato acompañándolo y cuidándolo. Esta segunda vez hemos tenido oportunidad de ofrecer eso. Hemos podido ofrecer a los pacientes en final de vida un final de vida que a veces se ha presentado de una forma muy, muy precipitada, en horas. Hemos visto como pacientes que estaban bien, en 3 horas han sufrido un empeoramiento bestial y ha habido que tomar decisiones éticas
duras, en los que los finales de vida se han precipitado de una forma, pues eso, muy rápida, ¿no? Y hemos tenido oportunidad de contactar con esas familias, de pedirles que vengan, de ofrecerles que vengan a despedirse. Y hemos podido ofrecer esas despedidas, ¿no?, tan necesarias, ¿no? Incluso a veces cuando la muerte se ha precipitado de forma que no ha existido ese tiempo, ¿no? También hemos tenido a veces la posibilidad de venir a que las familias, para que hagan un duelo elaborado, viesen el cadáver de su ser querido, ¿no? Porque al principio, cuando todo esto empezó, siempre hemos pensado que las familias tenían que hacer un acto de fe impresionante, ¿no? La mamá de uno se ponía enferma, una ambulancia la llevaba al hospital, en el hospital se quedaba ingresada, la familia ya no la ve, mantiene el contacto terapéutico a través del personal que cada día se dedica a informarla de cómo está. Cuando hemos hecho videollamadas, hemos hecho cosas, bueno, hemos hecho cosas que permitían ese contacto, pero nunca suficiente, creo, ¿no? Y las familias, de pronto, alguien las ha llamado y les ha dicho que ese familiar ha fallecido. Y el próximo conocimiento que han tenido de ese familiar ha sido un ataúd cerrado. Ni siquiera han podido ver el cadáver, eso pasaba al principio. Entonces, yo creo que tiene que haber por ahí mucha gente que tenga todavía un duelo fatal elaborado y que lo esté llevando francamente mal porque las circunstancias fueron muy duras, ¿no? Esta segunda vez ya hemos aprendido un poquito y yo creo que hemos podido paliar muchísimas de esas situaciones, ¿no? A veces esa forma de ayudar en la elaboración del duelo ha sido en el momento de la entrega de las pertenencias del ser humano fallecido a sus familias cuando ya había pasado un tiempo. Y no pueden ustedes imaginarse lo duro que puede llegar a ser el de pronto tener una bolsa etiquetada con el nombre de un paciente, llamar a ese familiar, pedirle que cuando pueda venga a recoger esa bolsa, venir a recoger esa bolsa, abrirla y que en esa bolsa haya un camisón viejo, el camisón viejo de tu madre. Bueno, que hemos vivido momentos así y que perdón, que hemos vivido momentos así y que ese sufrimiento se nos ha quedado dentro a todos, porque tenemos todo el rato tengo la certeza de que hemos hecho mucho, hemos hecho lo que hemos podido, pero tendríamos que poder haber hecho más. Tendríamos que poder haber hecho más. Me recompongo. La misma Navidad, esta vez gracias
gracias a las circunstancias y gracias a que todo se pudo prever, en nuestra unidad de cuidados paliativos, que estaba, ya digo, situada en otro sitio del hospital, pues se vivía de otra forma. Esta vez nuestros enfermos y sus familias pues estaban siendo atendidas por este personal tan magnífico con ese perfil competencial de nivel de excelencia, ¿no? Y nos ha dado tiempo a hacer muchas cosas buenas también, ¿eh? En todo este tiempo, que tienen que ver con el equipo y que tienen que ver con la cohesión, ¿no? Nos ha dado tiempo a despedir a gentes que han formado parte de nuestro equipo y que han humanizado nuestro trabajo. Nos ha dado tiempo de despedir a José Enrique, nos ha dado tiempo de despedir a María José, que se han ido a otros sitios a trabajar, ¿eh? Y de pronto alguien se ha visto reconocido cuando el otro día en lo de la celebración del Día de Andalucía, en la entrega esta de las medallas, pues de pronto sale Lupe, que es una de las enfermeras que ha trabajado en nuestra unidad, y de pronto que ya por fin se ha visto reconvertido nuestro sitio otra vez. Ahora todavía no están los pacientes paliativos, pero bueno, se ha visto reconvertido. ¿Sí? Tina, disculpa, es solo para indicarte que quedan 2 minutitos de intervención. Termino. Perdona, gracias. Nada, pues de pronto pues hemos visto cómo de pronto pues otra vez finalizaban los pacientes COVID con nosotros. Esta imagen es del último paciente COVID que acabamos de tener en esta segunda o tercera ola. No sé, yo no he visto solución de continuidad entre una y otra, ¿no? Entre esta segunda vez, ¿no? Y de pronto otra vez nos hemos quitado esos equipos que a veces nos han separado, pero que no tanto, ¿vale? Y hemos vuelto a empezar a disfrutar de ese pasillo otra vez limpio. Y esto lo voy a quitar, perdón. Si soy capaz. Bueno, perdónenme, no soy capaz de... No sé cómo se hace. Les pido disculpas. Un momentillo. Pido disculpas. Pondré solo la foto que quería poner del final. Para que me vean la cara. Y vuelvo a pedir disculpas por no haber sido capaz de solucionar este problema técnico que he tenido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tina, y bueno, a los tres, ¿no? Por vuestro testimonio, porque se trata de un testimonio. Vamos a dar paso ahora a las preguntas. Hay una primera pregunta en el chat de parte de Pío. Y Pío pregunta si en vuestros equipos han participado psicólogos y en caso afirmativo, ¿qué papel han desarrollado? ¿Podéis contestar cualquiera de los tres o uno o turno, como queráis? Lourdes, perdona, tienes que abrir tu micrófono. Perdón, decía que lo podemos contestar, así que si somos breves entre los tres. El hospital ha tenido mucha conciencia de cuidar al profesional, o sea, esto ha estado en el ambiente, ¿no? Y hay un programa de apoyo al profesional por parte de salud mental del hospital, pero lo cierto es que al no tiene la dificultad, al no estar próximos, bueno, a lo mejor no llega tanto, es el profesional el que tiene que pedir la ayuda, eso en el sentido de apoyo al profesional. Luego nuestra psicóloga de cuidados paliativos estuvo apoyando a esas salidas de UCI, salidas del hospital en el programa de seguimiento de telecovid, cuando veíamos que el problema no era tanto la dependencia del oxígeno,
como de las pesadillas, como de los miedos, como la reestructuración de la dinámica familiar de ese paciente cuando llegaba enfermo del hospital y de pronto los equilibrios que había se habían desequilibrado con este ingreso por COVID, ¿no? Que el ingreso por COVID era la anécdota, ¿no? Y todo lo que se había removido ahí. En ese sentido tuvimos el apoyo de nuestra psicóloga de cuidados paliativos. Y no sé si Manolo y Tina pueden decir algo más. No, lo que tú has planteado, yo creo que lo has resumido perfectamente, ¿no? Que la verdad que quizás menos de lo que hubiera cabido esperar, pero sobre todo en la fase inicial también es que habían ciertos temores de exposición también de cómo ofrecer ese soporte, y se ha dado también un soporte telefónico y de entrevistas telefónicas también con muchos familiares y pacientes, ¿no? Ina, ¿quieres completar, añadir algo? Sí, yo tengo que resaltar que desde el hospital, desde la unidad de salud mental del hospital, se ofreció casi desde el principio ayuda a los profesionales. La verdad es que es como decía Lourdes, ¿no? Era el profesional el que se tenía que poner en contacto para solicitar esa ayuda. Y precisamente al principio era cuando ni siquiera éramos conscientes de que no teníamos, yo creo, en tiempo de solicitar esa ayuda, no éramos conscientes de que a lo mejor la estábamos necesitando. Y con nuestros pacientes, sí es cierto que los pacientes paliativos, sí es cierto lo que Lourdes dice, la atención telefónica ha estado y nuestra psicóloga ha estado colaborando, sí. Muchas gracias. Por ahora no hay más preguntas por el chat. No sé si alguien quiere tomar la palabra y preguntar directamente. Mira, yo mientras se van animando a hacer preguntas, quisiera poner un matiz porque es probable, y digo razonablemente, cualquiera de los asistentes a lo mejor le ha llamado la atención que de los profesionales que han hablado todos firman desde el hospital, ¿no? Quizás, y que más de uno podrá decir que es raro que no haya habido alguien de atención primaria. Bueno, sí decir que en cierta forma, si hubiera sido esta sesión la semana que viene, probablemente Tina ya hubiera ido hablando como enfermera del centro de salud de Candelaria, porque su vocación de servicio la ha llevado hacia la atención primaria. Y me consta que aquí en el foro hay más de un compañero de la atención primaria que a lo mejor pueden comentar o complementar esta perspectiva y esta visión, porque yo creo que bueno, yo creo que las experiencias han sido muy similares y superponibles desde distintos ámbitos. Incluso yo diría que en algunos sitios, por esa característica de compartir lo que en un sitio han hecho gente más de primaria, en otro lo han hecho más de otro. Ha habido ahí mucha mezcla, ¿no? Lourdes está compartiendo, ¿no? Pantalla. Lourdes, no se te oye. Me encanta esa foto. Me encanta esa foto. Esa foto es preciosa. Fue de uno de los primeros días en los que estuvimos en una de las primeras residencias, ¿no? Y esta cosita de aquí soy yo. Y esta cosita de aquí tan preciosa es la enfermera de primaria, y era la primera vez que trabajábamos juntas y bueno, le tengo un especial cariño. Muchas gracias, Lourdes, por compartirla. Es preciosa. La verdad es que ha habido enfermeras, ¿no? Bueno, ha habido profesionales en todos los sitios, ¿no? Pero un poco por hilar con lo que decía Manolo, ¿no? La verdad es que la imagen que ha habido de los profesionales, ¿no? Pues normalmente siempre ha sido pues la imagen de los profesionales que salen detrás de un EPI, ¿no? Sí, la imagen que ha salido en medios y esto siempre era pues todos los profesionales detrás de ese equipo de protección, pero ha habido profesionales que han estado detrás de un teléfono,
haciendo de esto que se llama rastreadores, ¿no? De pronto estar gestionando todos los casos COVID, buscando contactos, y que han hecho un papel fundamental, ¿no? para la evolución, ¿no? de la pandemia. Han sido normalmente personas anónimas que han estado realizando una tarea contrarreloj, identificando y haciendo un seguimiento muy proactivo de todas las personas infectadas, pero también ha habido profesionales en las consultas de los centros de salud comunitarios, ¿no? que han estado atendiendo a los pacientes. Ha habido gente, sobre todo en primaria, ¿no? que han estado asistiendo a los crónicos, a los pacientes crónicos en sus domicilios y atendiéndolos cuando les pedíamos por todos los medios que no acudiesen al hospital, ¿no? También ha habido profesionales sentados detrás de la mesa de un despacho que han estado pues, gestionando recursos, que han estado haciendo labores de docencia, de investigación, y que han sido fundamentales para el desarrollo de la evolución de esta pandemia, ¿no? O sea que ha habido gente en muchos sitios a los que no las imágenes estereotipadas de que la mayor parte de las veces se han visto, ¿no? No sé qué os parece. Gracias, Tina. También quería comentar que en el chat hay palabras de agradecimiento, ¿no? De Vázquez, por ejemplo, enfermera, gestora de casos en atención primaria, que da las gracias por compartir vuestra experiencia, vuestras emociones y vuestra responsabilidad a lo largo de este tiempo tan difícil, ¿no? Y también dice que ella descubrió los cuidados paliativos del Hospital Clínico de Granada durante su trabajo con enfermos terminales. Os da las gracias. También os da las gracias Leticia, voy moviéndome hasta el mensaje. A ver, un momento. Dice, por tan bellas palabras a esta experiencia que estamos viviendo, a pesar de ser tan intensa y dura, claramente van a ser enriquecedoras. Animaros a compartir, a preguntar. Bueno, parece que no me veis, voy a decir. Sí, te Sí, vemos, Pilar, Pilar, te vemos. No, que digo que no sé si se veía la manita. Bueno, que efectivamente yo también me uno a los agradecimientos de todos, porque habéis hecho unas intervenciones francamente que nos llegan al corazón. O sea, han sido, además, con ese sentido de espiritualidad que bueno, que no siempre se ve en este foro, aunque sea un foro espiritual, ¿no? Pero lo habéis transmitido también, que de verdad es de agradeceros mucho, ¿eh? Tanto el esfuerzo que habéis hecho por preparar vuestras intervenciones, como por hacerlo de esta forma tan delicada, tan amorosa, diría, ¿no? Y tan comunicativa, ¿eh? Nos habéis llegado de verdad hasta el fondo. Muchísimas gracias a los tres, a los tres. Y lo de atención primaria es verdad que se echa un poquito en falta, pero bueno, es que tampoco caben, claro, tendríamos que tener mucho más tiempo, ¿no? Para que cupieran la cantidad de profesionales que habéis estado participando en toda esta guerra, batalla o como se quiera denominar, ¿no? Pero efectivamente hay que agradeceros muchísimo tanto a vosotros como a los profesionales de primaria que a lo mejor atienden otros aspectos, pero que también han sido muy valiosos. Muchas gracias a todos, de verdad. Nada. Muchas gracias, Pilar. Si alguien más quiere intervenir. Yo creo que vuestras intervenciones han sido tan emotivas, ¿no? Que nos dejan un poco sin habla, ¿no? Han visibilizado mucho la situación, han permitido dar eso, el testimonio, un testimonio muy, muy personal, más allá y incorporando, ¿no? lo profesional y
La verdad es que, como ha dicho Pilar, llega muy, muy profundo. Mira, yo no me voy a atrever, yo decía que no quería hablar porque como hablan, al final, y soy un charlatán nato, pues me arranco. Estoy queriendo que... Y hay una cuestión que yo quería comentar, y es un compañero y amigo me mandaba una reflexión, no en el chat, sino en WhatsApp, una reflexión sobre un concepto que es que me ha dejado completamente descolocado sobre el profesionalismo, ¿no? Digo descolocado porque en el artículo que estaba, uno de los trozos que leí en uno de estos artículos, intentaba hacer una reflexión sobre el profesionalismo y no me salía. Y lo fui recortando porque digo, hay algo que me chirría un poquito cuando meto ahora mismo aquí el concepto de profesionalismo, porque se me queda un poquito corto el concepto tradicional de lo que siempre hemos estado refiriéndonos al profesionalismo, ¿no? Y entonces, me ha mencionado una palabra que es nuevo profesionalismo. Y de pronto he dicho, tate, es que eso era lo que a mí me chirriaba. Es que hasta qué punto, y yo me ponía esas palabras, cada vez que hemos estado hablando de profesionalismo no nos situamos en el púlpito queriendo hablar desde la superioridad y desde lo alto y no incorporando toda una serie de valores y de principios que están más cercanos a la realidad, ¿no? Y a lo que debe de ser la práctica profesional, no tan desde lo alto del predicar, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas de las que debemos de reflexionar e incorporar todos unos valores distintos sobre lo que han sido clásicamente conceptualizados y definidos sobre los valores del profesionalismo. Y la práctica de los profesionales en esta situación de tensión extrema que se ha vivido este año, creo que nos debiera de introducir también por estos vericuetos de reflexión en este terreno, ¿eh? Yo, mientras que se arrancan también, soy charlatana. Decía que esta situación límite nos ha permitido tener otro clima de diálogo. Esto que estamos haciendo hoy aquí, ya os digo, o lo hacíamos a nivel privado, ¿eh? Pero no lo hemos elevado a lo público. A mí me anima a hablar de valores a nivel público, ¿eh? Junto con nuestras cifras, junto con nuestra técnica, junto con nuestros procedimientos, porque no pueden ir separados, ¿no? Pero es verdad que esto entra el terreno de lo privado, de la intimidad, terreno de lo que es público. Bueno, pues yo siento que esta pandemia es una oportunidad para hablar de las dos cosas, ¿eh? Y sirva este espacio para caer en la cuenta, ¿eh? Pues, Si no, perdón. perdón. No, perdón. Yo lo que quería era dar las gracias gracias a la situación que hemos vivido con esta pandemia, porque creo que nos ha servido también a todos para que un concepto que a lo mejor también teníamos un poquillo ahí dejado, ¿no? Y casi tapadito con otras cosas más importantes, ¿no? Pues haya hecho que aflore, ¿no? Yo creo que esta pandemia ha servido para que la gente que nos dedicamos a esto descubramos, hayamos desempolvado una palabra que estaba en desuso, ¿no? Y es la vocación. Yo creo que esto ha hecho eso, que aflore nuestra vocación, ¿no? O sea, que a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todas las angustias vividas, a pesar de todas las incertidumbres, a pesar de todo, yo creo que nos tiene que servir para dar las gracias, porque muchas personas estoy segura que han redescubierto su auténtica vocación de servicio con esta pandemia. Y de servicio en el sentido menos servil de la palabra, ¿no? Pero sí, de entrega, de compromiso. Y si ha servido para esto, pues por lo menos ha servido para algo bueno, ¿no? Gracias, Tina, por esa palabra de conclusión. Si nadie quiere añadir nada, damos la palabra a Esteban, nuestro presidente, a cerrar este encuentro de hoy.
Primero, no os creáis que la falta de preguntas es falta de interés. Yo estoy convencidísimo que esta intervención ha impactado. Las dos palabras, además me llegan WhatsApp en esa línea, las dos palabras que me vienen a la mente son magistral e impactante. Y lo digo sin ninguna adulación. Las tres. Sinceramente, hablo al menos por mí y por lo que me llega, habéis preparado con una profesionalidad y con una integralidad humana. Las palabras pueden engañar, da lo mismo que utilicemos espiritualidad, motivación, persona. El hecho es que habéis hecho con una humanidad tremenda una síntesis entre la experiencia profesional y la experiencia humana realmente de película, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y sin ninguna adulación, gracias, ¿no? Gracias a haber estado los tres con una sensación de equipo espontánea que impacta también. Yo no soy profesional de la salud, pero soy persona humana, ¿no? Solamente resta, para cumplir con el tiempo que hemos decidido, agradecer no solo a vosotros, sino a todos los 40 y tantos que han estado presentes, y anunciar, me toca también la próxima, que será sobre el aspecto más económico y de igualdad de esta pandemia, es decir, lo que ha interpelado al problema de igualdad de oportunidades, esta situación de la pandemia, la renta básica, todas estas cuestiones que también han estado en la opinión pública y en la preocupación. Decirles también que los que quieran estar informados periódicamente de nuestras actividades, si no están ya en nuestro listado, pueden escribirnos a nuestro correo centropersonayjusticia@gmail.com. Y a Manuel, Lourdes y Tina les invito a una cervecita de las 12.000 que todos tenemos ya prometidas para después de esto, pero seguro en Sevilla esto merece que lo hablemos más a fondo porque tiene muchas líneas de reflexión y de acción futura que sugerí. Les prometo que nada de lo que he dicho es porque me toca, ¿no? Sino de verdad. Muchísimas gracias. Y además que habláis, oye, que habláis magnífico, magnífico. Muchísimas gracias. Y ya damos por acabado lo de hoy, que bastante ha sido. Hasta la próxima. Gracias. Vale, Gracias. vamos saliendo todos. Muchísimas gracias. Gracias. Tina, Lourdes, Manuel y a todos los presentes. Gracias a todos. Gracias por invitarnos. No, a vosotros por la preparación. Esteban, la nuestra es la Alpujarra, ¿eh? Sí, bueno, no quita una a la otra. Perdona, Contigo doble, contigo doble. ¡Qué bueno! El vinito que habíamos hablado. Eso, el vinito del que nosotros hemos hablado, exacto. Bueno, que no me olvido. Oye, os mando un abrazo a todos. Igual, un abrazo al alma. ¿Eh? Gracias. Gracias. Adiós, amigos.